Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes, en este caso para seguir con la serie de los 10 mandamientos que la iglesia le ha parecido bien seguir con una prédica, enseñando cada mandamiento, una prédica por mes. En este caso ya vamos en el 5.º mandamiento y le voy a pedir por favor que me acompañen a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12, y dice la palabra del Señor así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oramos, hermanos. Señor, gracias porque tú nos has permitido un nuevo día más, y en este caso un día especial porque es el día tuyo, el día en que tú congregas a todos tus hijos para que tengan esa relación especial contigo, Señor, disfrutando cada día de este día. Y te pedimos en particular, Señor, por este sermón, Señor, que yo voy a darles a ellos, que tú primeramente, Señor, nos has dado, me has dado a mí. Te ruego, Señor, que no sean mis palabras las que hables, sino que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mí en esta ocasión. Te ruego por sus corazones, te ruego que ellos puedan entender cada uno de los consejos, cada uno de los mandamientos, cada una de las exhortaciones que se van a desarrollar en este sermón. Te ruego, Señor, que podamos estar atentos y que todos juntos pongamos en práctica cada una de estas enseñanzas que trae tu gloriosa y santísima palabra. Te lo ruego todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te damos gracias, Señor. Amén. Y para empezar a hablar del mandamiento, primero quería darles una ilustración que les va a permitir entender de una forma tal vez más sencilla, o adentrarse a entender de una forma más sencilla el mandamiento. Y la ilustración empieza así, ¿no? Se llama así: el vagabundo ingrato. Un joven vagabundo vivía en la miseria absoluta, con una enfermedad terminal de nacimiento. No tenía techo, no tenía comida, no tenía abrigo, vivía en las calles. Entonces, un hombre muy rico puso sus ojos en él y, movido a misericordia, decidió ayudarlo. Este era increíblemente rico, increíblemente sabio en toda ciencia y en toda medicina, y conocido por su gran amor y misericordia. Este ordenó que se le diera alimento, un techo y un tratamiento temporal de su enfermedad, y puso a un mayordomo para hacerse cargo de él con todo esto. Este mayordomo lo hizo con tanto amor que empezó a amarlo como si fuera su propio hijo. Lo trató con amor, con cuidado, satisfaciendo cada una de sus necesidades y empezando a tratar también su enfermedad terminal. El joven comenzó su tratamiento y su calidad de vida en todo aspecto empezó a mejorar. Pero al pasar el tiempo empezó a mostrar ingratitud hacia su cuidador y a distanciarse de él, a no obedecerlo en su tratamiento de su enfermedad, a ser ingrato, a criticarlo e incluso a difamarlo. Cuando finalmente pudieron reunirse tanto el rico con el vagabundo, este tuvo un acto de misericordia y curó al vagabundo completamente de su enfermedad. Pero luego, para sorpresa del vagabundo, lo reprendió diciendo: ¿por qué, habiendo yo sido tan generoso contigo, me has hecho tanto mal? Has despreciado mi cuidado, mi amor, y no me has honrado. El joven vagabundo, sorprendido, respondió: ¿cuándo te he deshonrado? ¿Cuándo te he despreciado? ¿Cuándo te he criticado? Apenas te conozco. El rico respondió: cada vez que deshonraste al mayordomo, al cual yo he puesto sobre ti para tu cuidado, me deshonraste a mí. No importa quién te brinde el cuidado en el día a día, al desobedecer la autoridad que he establecido, estás rechazando mi voluntad. El joven arrepentido reconoció su pecado
y pidió perdón. El rico en su gracia lo perdonó y le recordó: tu cura fue un acto de pura gracia. Y de aquí en adelante, si realmente aprecias mi misericordia, mi actitud buena hacia ti, tu actitud hacia mi mayordomo, tu cuidador, debe cambiar. Honra a aquellos que he puesto sobre ti. Y así finaliza esta pequeña ilustración. Creo que todos han entendido que ese rico es Dios, que ese mayordomo son nuestros padres y que todos nosotros aquí somos ese vagabundo. Porque el Señor dictaminó en su plan eterno que nuestros padres sean los mayordomos nuestros, que ellos nos ayuden a alejarnos lo más posible del pecado y a acercarnos lo más posible a la gracia, para que algún día podamos tener esa cura permanente de nuestra enfermedad terminal, que es el pecado. Y nosotros muchas veces hemos despreciado a ese cuidador, a ese mayordomo, lo hemos criticado, le hemos dicho que no sabía nada, lo hemos abofeteado, y al hacer esto estamos haciendo lo mismo a Dios, estamos escupiéndole en la cara al soberano Dios que ha dispuesto de ese mayordomo. Entonces, habiendo tenido ya esta pequeña introducción, voy a más o menos ponerlos en un contexto histórico acerca de este pasaje que está en Éxodo 20:12. La entrega de estos mandamientos de Dios a Israel ocurrió más o menos en el siglo XV a.C. y esto representa la ley moral de Dios, porque acá todos conocen eso. Pero el mandamiento en sí, todos los mandamientos, y este en particular, es la base de un sistema legal y moral que regula la vida no solo del ser humano como individuo, sino de la sociedad. ¿Sí? Para Israel, las relaciones importantes no eran unidad doméstica, no era solamente papá-hijo y esa relación se quedaba ahí, sino que eso representaba una pequeña unidad de un globo, de un esquema más grande que era la sociedad. Entonces era importante que la base de esa transmisión pequeña, para que todo el circuito funcione bien, se dé. Si los padres no lograban transmitir la fe, la moralidad y la tradición por medio de esa relación, entonces la generación futura estaba en peligro. ¿Por qué? Porque los padres no pudieron completar con lo necesario para que la generación siguiente y la subsiguiente se desarrollaran dentro de todo en un ámbito de paz y estabilidad. Entonces, este mandamiento también es un principio universal para todos los cristianos, claramente, pero también, cómo no, se aplica al ser humano en general. Ahora, en cuanto al contexto literario, estos 10 mandamientos regulan las relaciones con Dios y con los demás. Usted ya ha entendido y ha escuchado esto, pero en particular, este mandamiento es el primero de los 6 que indica la relación entre el hombre y su semejante. ¿Sí? Entre el hombre y su semejante. Los anteriores 4 que vimos eran la relación entre el hombre y Dios. Ahora, ¿por qué es este mandamiento el primero que encabeza los 6 que van a establecer la relación entre el hombre y su semejante? No es por un hecho caprichoso de Dios, tiene un sentido. Para la sociedad de hoy en día preguntamos qué es lo más feo, lo más terrible que el hombre puede llegar a hacer. Todos dicen, bueno, es matar, robar. Yo no robé, yo no maté, yo no hice esto. Tal vez por allá aparece el adulterio. Bueno, yo fui fiel a mi mujer siempre, pero ¿y honrar a los padres? No, eso aparece allá, pero en la última parte de la escala moral del ser humano. Y para Dios está en primer lugar. De hecho, es hasta más importante que matar, porque se entiende y usted vaya viendo y relacionando, ¿no? No honras a los padres, superas el primer límite. No honras a tus padres, entonces estás predispuesto a matar, sexto, a adulterar, séptimo, a robar, octavo, noveno a criticar y 10 a codiciar.
Si rompes el primer límite, si los padres no pueden transmitir eso a sus hijos, entonces estás predispuesto de corazón a hacer todo lo demás. Por eso el Señor es tan puntual con este mandamiento y es muy delicado con el cumplimiento del mismo. Entonces, este mandamiento en sí es muy importante, aún para la historia que a nosotros nos concierne, la historia reformada de la Iglesia. Ahora, ya habiendo esbozado el contexto histórico y literario, vamos a ocuparnos del mandamiento en sí. Y dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la primera frase, voy a ir explicando frase por frase de este texto, para entender exegéticamente un poco mejor. El verbo honrar en hebreo es kabed, que significa otorgar peso e importancia hacia alguien, ¿sí? Este verbo está en infinitivo absoluto, que significa que es intensivo, que no es si podés, tal vez deberías esforzarte en honrar, es imperativo y hacerlo con todo el énfasis que la palabra sugiere, ¿sí? Es una acción sin limitación, dice el hebreo, sin restricción, honrar en todo el aspecto de la palabra que refiere. Pero ahora, esta actitud de honrar no es superficial, no es un acto de cortesía, no es un acto de caballerosidad, no es papá, mamá por fuera, venga papito, yo le sirvo esto, yo hago esto, no significa eso. Se trata de un reconocimiento interior, algo que brota desde adentro. Yo tengo que otorgar mentalmente a mi padre una honra para que eso se vea por fuera, reflejado. Es un reconocimiento del rol del padre en la sociedad. ¿Y por qué ese reconocimiento? Porque yo entiendo desde la perspectiva divina, y después lo voy a explicar mejor, que Dios ha querido que esas dos personas que han estado conmigo toda mi vida, que me han limpiado, me han sustentado, han dado todos sus esfuerzos, todo su estrés en mí, sean aquellos a los cuales yo le deba una honra. Aquellos a los cuales cuando sean grandes yo me acuerde de ellos y actúe de la misma forma y con la misma pasión que ellos hicieron durante toda mi etapa, que no podía valerme por mí mismo. Entonces es un reconocimiento de ese rol, decir, wow, qué rol difícil, pero bueno es ser padre y ser madre. Es un reconocimiento al rol, pero hay algo que es más importante todavía. Es una estima por la autoridad de los padres. Me pregunto a mí, les pregunto a ustedes, ¿quiénes de acá han dicho alguna vez, wow, cómo me deleito en cómo mi papá me manda? Creo que nadie, ¿no? Hacemos la carita y obedecemos. Pero no, el mandamiento va indicando la actitud interior de desear o estimar o aplaudir esa actitud. Es decir, qué bueno que mi papá sabe mandarme, mi papá sabe dirigirme, mi papá lo hace todo para mi bien, mi mamá lo hace todo para mi bien. Y ahí está el énfasis del verbo. Entonces, si nos podemos pensar esto en profundidad, no solamente estamos estimando la autoridad de nuestros padres hacia nosotros, sino la de Dios, que Él ha diagramado todo este esquema y su autoridad corre, ¿no? Corre como se desliza, va cayendo. No solamente es hacia esa persona que veo, esas dos personas que veo que son mis padres, sino que entiendo que Dios le ha dado providencialmente esa autoridad sobre mí. Y que algún día yo también voy a ocupar ese rol, ¿no? No somos eternos, siempre algún día mueren y nosotros seguimos, y luego nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, al rebelarnos contra la autoridad de los padres, nos estamos rebelando contra la autoridad misma de Dios, quien ha instituido la familia como un medio de formación moral y espiritual. Dios ha instituido la familia como la forma en la cual la familia va a colar, por así decirlo, toda la maldad del hombre, para que en lo posible, cuando llegue a ser un ciudadano, cuando ocupe un lugar, un cargo en la sociedad dentro de todo pueda estar, como siempre lo digo, en estabilidad, en paz, todo siga funcionando bien.
Creo que ustedes ya todos se van preguntando qué pasa, que ahora no funciona todo bien. Bueno, es sencillo, este mandamiento está siendo dejado y ha sido dejado al final de nuestra escala moral. Entonces, es importante que esto ocurra, que el medio de formación moral y espiritual, que es esta unidad pequeña y doméstica que es la familia, haga su función, cumpla su función. ¿Quién forma ahora la familia? ¿Quién forma ahora el carácter del individuo, de cada una de esta composición preciosa que es la familia? El progresismo, la televisión, los medios. ¿Y qué nos dice el Señor acerca de esto? Todos conocemos Romanos 2:12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que examinemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El mundo va con su camino. Después lo voy explicando mejor. El mundo da a quienes le obedecen sus propias reglas. Si nosotros tomamos de ahí, no, hermanos, vamos a caer. Esto se va a venir abajo, como de hecho ya está pasando. Entonces, la Biblia expone lo contrario a lo que expone la sociedad imperante del día de hoy. Es seguir y escuchar los consejos. Dice Proverbios 1:8, escucha, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, papá no sabe nada? Ay, mamita, siempre ella pensando que esto es así cuando esto funciona así, ¿no? ¿Sabe qué, querido joven, querida joven, o quien quiera que sea que todavía estás en ese rol de dependencia de tus padres? Cuando te revelas a tu padre de esa forma, te estás revelando a Dios. Y no esperes nada bueno. No esperes nada bueno. Porque ese Dios es soberano, ese Dios hace su voluntad. Y se siente muy apocado ese magnífico Dios cuando nosotros deslizamos ese mandamiento allá atrás de todo. Entonces es necesario que nosotros escuchemos la dirección, el consejo de nuestros padres para que el orden divino en la sociedad no sea alterado. Porque si no, como decíamos recién, los padres no pueden transmitir esa conducta moral necesaria para que la sociedad siga en pie. Entonces, ¿qué dice la sociedad de hoy en día? He investigado un poquito. Hay una reconfiguración de la honra y del respeto. Hoy todos se preguntan, todos se cuestionan. La honra, decimos nosotros, y ellos dicen, bueno, ¿y qué es la honra? Y bueno, ¿y qué es el respeto? Y bueno, ¿y qué es el amor? Cuestionamos todo. Hoy se cuestiona todo. Y eso es lo que dice la sociedad imperante de hoy. Ellos enseñan eso. Hay una encuesta realizada por el World Value Survey de 2018. Dice que hubo un cambio global en los valores. Se ha hecho una encuesta con respecto a las décadas anteriores y hay una importancia hacia la individualidad, libertad personal y autorrealización que socavaron la importancia otorgada anteriormente al respeto, lo cual impactó en las relaciones familiares. Hay otra encuesta hecha por la Universidad de California en 2019 que hay algún dato interesante que acá agrego. Dice, los mercados laborales actuales requieren de individuos capaces de pensar de manera autónoma, adaptarse rápidamente a nuevas demandas, porque esto impulsa la productividad. ¿Qué dicen ellos? Sean abiertos. Entonces, si nosotros cambiamos la forma de pensar de nuestros hijos y ellos logran meterse en nuestra mente, el único motivo que tienen ellos es el dinero. Entonces, sencillo, si la sociedad va perfecta, va bien, estructuralmente el hijo obedece al padre y se lleva todo bien, pero eso a ellos no les genera dinero. Entonces, ¿cómo puedo hacer para generar que otras personas tengan necesidades de algo que no lo desean? Creo la necesidad, ¿sí? Y acá voy a poner a un ejemplo que tal vez no tenga mucho que ver, pero si lo relaciona tiene que ver. ¿El celular antes era necesario? No. Entonces se ha creado la necesidad, se ha empezado a decir, sería bueno que en todo momento estés en contacto con aquel amigo que vive en Bariloche.
Entonces todos dicen, ay, sí, es verdad. Entonces, de repente, de un día a otro, necesito estar comunicado. Cuanto hace 1000 años, hace 2000 años, en la época de Pablo, nadie necesitaba tan imperantemente todos los días, ¿qué comiste hoy? ¿Comiste un guiso? No, hoy comí esto. Creo que no era importante, sino Pablo lo hubiese escrito en una carta. Entonces, esas necesidades, y no quiero decir que está mal, está perfecto que la tecnología haya venido hasta el día de hoy, porque de hecho predicamos el Evangelio por medio de eso. A lo que voy, que cuando se crea una necesidad, empieza a generarse pensamientos, ¿sí? Van instalando pensamientos. Entonces, de repente hay pantalones bien puestos, que estaban bien así, y empezamos, bueno, ¿qué tal si se rompen? Sexualidad, binario, perfecto. ¿Qué tal si empezamos a introducir estos estándares? Total, necesitamos vender más. Necesitamos generar ganancias. Necesitamos generar que las personas sean independientes de sus padres. Entonces aquí empieza el tema de cortar los cables, ¿no? Una vez lo mencioné en la reunión de las hermanas, cortar los cables. Empieza la sociedad a cortar los cables. Que los hijos con los padres no se relacionen tanto. Que los padres entre sí no se relacionen tanto. Que los nietos con los abuelos no se relacionen tanto. ¿Quiénes disciplinan? ¿Quiénes educan a nuestros hijos hoy en día? ¿El celular? ¿La televisión? ¿Los medios? Seguramente, ¿sí? Ellos lo hacen. A menos que nosotros cumplamos el rol de padres, ellos se van a meter. Si nosotros no somos celosos con este mandamiento, también nosotros padres, ellos van a introducir en el corazón de nuestros hijos esos pensamientos. Y la sociedad va a estar aún peor que hoy. Otra causa, las redes sociales, como decía, la información. Dice que esto ha cambiado la dinámica familiar, ¿no? Hoy los amigos son más importantes que los padres. Los amigos, el internet y la celebridad. Si la celebridad se vistió de una forma, si se hizo un corte, si hace tal cosa, bueno, yo también quiero eso. ¿Por qué? Porque los medios colaboran, porque el sistema colabora y porque lo que piensan tus dos padres, dinosaurios, ya no sirve, ya se extinguió. Ellos no saben nada, no saben tecnología. Pero la palabra de Dios nos enseña que a nosotros nos debe importar lo que Dios opina. A nosotros nos importa lo de adentro, la enseñanza interna del corazón. Y esto todos lo saben, lo repito para algunas personas que no pueden entenderlo. A nosotros nos importa lo de adentro. No si tu papá conoce tecnología, si tu papá conoce todas las cuestiones que han ido saliendo hoy de tecnología, de sociedad. Si leen todo, capaz que no leen nada. Pero ellos tienen una actitud buena hacia tu vida. Ellos quieren tu crecimiento, los que son cristianos, por lo menos en Dios. Y los que no lo son, por lo menos lo más acercado a la bondad posible. Entonces, como consecuencia, en muchos casos los hijos no perciben, y esto es increíble, la intervención de los padres como algo que beneficie su bienestar. Dice yo, no intervengas porque me vas a hacer mal. ¡Wow! ¿A dónde llegamos, no? No intervengas, papá, a informarme porque me vas a hacer mal. ¡Qué increíble! Sino como una invasión a su privacidad o a su derecho a decidir. Y acá párrafo aparte para la idolatría del decisionismo. Los jóvenes son educados por un entorno, o sea, el entorno cambia. De repente algunos padres se contagian de eso y el tío, el primo, no, está bien que sea independiente, está bien que tenga su deseo, está bien que tenga su decisión fuerte, porque eso se requiere hoy. Mentira. Lo que hoy se requiere y lo que siempre se va a requerir es que cumplamos el mandato de Dios. Entonces los jóvenes son educados en ese entorno que valoran la independencia personal y la toma de decisiones autónomas. Ellos se creen capaces de tomar sus propias decisiones. Ahora, históricamente, ¿eso ha sido ya condenado? ¿Esto ha pasado alguna vez? Tal vez sin tecnología, sin celulares. Sí, ha pasado. Y hay un versículo que está en Ezequiel 22:7 y 22:31, si quiere búsquelo, si no, yo se lo leo. Y dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti.
al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Versículo 31 del capítulo 22. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Y esto pasó efectivamente en el año 586 antes de Cristo. Dios derramó su ira sobre este pueblo. Entonces, ¿qué pasa si nuestros padres no intervienen en eso? Nosotros conocemos algo que ellos no saben, algo que el mundo no sabe. Es algo que, como Iglesia Reformada, lo mencionamos siempre, la depravación total. Nosotros conocemos que el ser humano es depravado desde su nacimiento. Dice Salmo 58:3, desde el vientre se desvían los que hablan mentira. Desde el vientre el ser humano es pecador. ¿Qué pasa si yo dejo a mi hijo con esa enfermedad terminal espiritual? Va a perecer. Necesito intervenir. Hay una urgencia en eso. Es como si alguien pusiera una bomba en un edificio. Nosotros decimos, no, sí, capaz que no explote. Va a explotar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que sabemos la verdad? Accionar, meternos, instalarnos en el corazón, no en lo exterior, en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que cumplir esa función porque si no, el mundo va a tomar derecho y posesión de las mentes de nuestros hijos, de su voluntad. Piense qué sería el mundo si aún la gente que no conoce a Dios no hubiese intervenido con los principios morales más o menos buenos de sus hijos. Imagínense si fueran todos Mussolini, todos Hitler. Obviamente la raza se extinguiría en 5 años, en 3 años. Entonces, honrar denota una manifestación de la obediencia a Dios. Si yo honro, si yo veo lo que puede pasar, inclusive si yo como padre enseño a mis hijos las consecuencias de su posible pecado y la incidencia en la sociedad, mi hijo va a tener doctrina en su corazón y va a saber por qué obedece, por qué honro. No es porque sí, sino por todo este contexto, porque a Dios le agrada. Y dice la segunda parte de esto, para que tus días se alarguen. Y estas palabras en hebreo, leman shamei kashivu, que significa esto, es con el propósito de que cada día en particular, pero también se refiere a los años, ¿sí? Pero hay un énfasis especial como que en cada día se multipliquen, ¿sí? Se alarguen, se detengan, es lo que dice la palabra original. Ahora, esto no es una regla absoluta, ¿sí? No significa que si honras a tus padres, necesariamente vas a vivir 90 años. No. ¿Por qué? Principalmente voy a explicar una cosa. Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que el decreto de la vida de cada uno de ustedes ya fue establecido. Entonces, Dios no puede decir, bueno, Pepito, hoy honraste bien a tus padres, te doy 15 años más. Y mañana no, Pepito, che, te descuento 5, más o menos vas. Dios no va a jugar, no va a tirar la moneda. Obviamente no. Entonces, ¿qué pasa con esto? La vida de todo ser humano ya está decretada en función de las voluntades de esos seres humanos, sean redimidas o no sean redimidas. ¿Sí? O sea, si mi voluntad es redimida, ya está establecido los días de mi morada en esta tierra. Y si no lo fue, también. Y eso va a ser en función, generalmente, de cumplir este mandamiento y los demás. Ahora, ¿por qué hablo de generalmente? Algunos, si hacen esta relación, van a decir, entonces, ¿Jonathan Edwards, que murió a los 55 años, es más piadoso que Mirta Legrand? No, pero entonces, pues tiene que haber una explicación. No significa siempre que todos los que viven muchos años son necesariamente honradores a sus padres. No, está el decreto de Dios. Y acá, con este ejemplito que le di, quería explicar en qué sentido son alargados. Cuando el verbo Shevu dice que se detengan, significa que esos años van a ser como largos. Es como que hoy el día
hice varias cosas buenas. ¿No le ha pasado una vez eso? ¿No le ha pasado que 10 años se le pasan así? ¿No le ha pasado a ustedes? ¡Wow! 10 años. Es un buen momento para que se pregunte si ha honrado a sus padres, porque el año se le pasó así. Y dice el Señor que tus días se van a detener, van a ser duraderos, van a rendir tus días, van a ser hermosos. ¿Por qué? Porque he aprendido a disfrutar mi relación con el decreto soberano de Dios por medio de mis padres. Los disfruté. Ellos disfrutan a mis nietos. Ellos enseñan la palabra a mis nietos. Yo le enseño a ellos. Compartimos con mi padre cosas maravillosas. Aún con mi vecino, con el portero, con quien sea, yo tengo esa relación buena. Entonces, como ha pasado con muchos evangelistas que han muerto a corta edad, me imagino que sus años habrán sido maravillosos. 40 años que a ellos les habrá rendido como 120. Y ha pasado todo lo contrario con personas millonarias. 80, 90 años sin pena ni gloria. Como decía el libro de Eclesiastés, cuando estés ahí en tu lecho vas a decir, wow, la verdad, en los días de mi juventud, ¿cómo se pasaron? Hice todo lo que quise y al final, sin sabor en mi boca. Entonces, es un énfasis a disfrutar ese tiempo, sean cortos o sean largos. Y el mandamiento hace un énfasis en formar el carácter honrador. Claramente, el mandamiento quiere formar en nosotros ese carácter, que disfrutemos honrar. No solamente que lo hagamos exteriormente, no solamente que lo practiquemos para que los demás lo vean, inclusive para que mis padres lo vean. Porque acá no hay vivos. No podemos decir, bueno, yo por afuera lo voy a engañar al Señor y voy a empezar más o menos que todos se den cuenta y que Él también se dé cuenta que yo honro a mis padres, pero por adentro hago lo que yo quiero. No, la maldad de tu corazón va a salir en algún momento. Se va a evidenciar. En algún momento no vas a poder soportar la autoridad de tu padre sobre ti porque no la amas, porque realmente no la amas, no la estimas, que es el objetivo de este mandamiento. Spurgeon, en su libro, habla acerca de esto. En el libro que se llama La Ley de Dios, dice, la promesa no es una garantía matemática de longevidad física, es una promesa de estabilidad y bendición en el contexto de una vida ordenada según la voluntad de Dios. Amén. Me gustaría que vaya conmigo a Efesios 6, 1. Un pasaje que ustedes lo conocen tal vez mejor que yo, pero conviene leerlo. Y dice así Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, los énfasis de estas palabras, que en griego quieren decir, bueno, en el Señor, hay un dato muy importante, que es que no puedes obedecer este mandamiento si no estás en Cristo a la perfección. Por eso dice, obedecer en el Señor. Eso es lo que dice la palabra en griego. Es como estar dentro, dice, estar dentro de Cristo. Solo un cristiano puede obedecer a su padre y a su madre porque el Espíritu Santo lo dota para cumplir su ley. Y ahora, ¿qué es el verbo es? ¿No? ¿Por qué esto es? ¿No? Que es estin en griego, significa que es una verdad objetiva y absoluta. No es algo, no es un pensamiento del ser humano. No es algo dubitable o dejado al criterio del ser humano a ver si puede ser o no puede ser. Esto es, en imperativo, una verdad objetiva y absoluta. Esto es justo. Y justo es dikaios, que significa que es una justicia templada al índole divino. O sea, es perfecta. Dice el Señor, hagan esto porque esto es lo he equilibrado perfectamente. Entonces no es una ocurrencia de este predicador, ni del mandamiento, ni de todo lo que han expuesto durante los siglos de la era cristiana, este mandamiento. Es porque la soberanía y la justicia de Dios están acá en juego, en estas palabras. Entonces, es necesario entender esto para no tener una falta de aprecio hacia nuestros padres, no mostrar
gratitud por todo lo que ellos han hecho a lo largo de su vida por nosotros. Y después sigue, y acá quiero hacer un pequeño parate para hablarle a los padres y hablarle a mí. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Sí? Y dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. La pregunta es: ¿nosotros estamos aportando en eso como padres? ¿O estamos dejando, como se dice vulgarmente, a la buena de Dios? Mis hijos, no sé, la iglesia, el pastor, Dios, yo, no me meto ahí. Quiero que ellos me amen. Quiero que su corazón no regenerado, no instruido, caído, me ame. No, hermanos. La pregunta es: ¿cómo el Señor establece la amonestación y la disciplina hacia ti, papá? ¿Cómo es Él? ¿Te deja a tus expensas? ¿No te redarguye todos los días? ¿No lees palabra de Dios? ¿En un momento de la nada Dios viene y te da un cachetazo? No. Él va de a poco, pero va, insiste, no te deja. Va, es constante, cada día. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo dice la Escritura que tenemos que ser? No dice en el Antiguo Testamento: y le hablarás a ellos cuando te despiertes, cuando te levantes, al andar de camino, en todo momento. No significa necesariamente que hay que hacerlo en un sermón, pero sí instruyendo: hijo, eso no, esa mirada no, hijo, ese gesto no, esa palabra no actúes así con tu madre, no actúes así con tu padre. Marcando continuamente. Y si es necesaria una disciplina, hay que dársela. Y el Señor dice: con vara. Dice: con vara. Lo azotarás con vara y librarás su alma del Seol. Esto es profundísimo, hermanos. Si el Dios soberano, todo sabio, dice que es con vara y que va a librar su mano del Seol, que va a librar su vida del Seol, entonces, ¿es algo dicho por nosotros? Que hoy me tocó a mí exponer, pero Marce también expone y cualquier hermano puede exponer acá. ¿Es algo dicho por los locos reformadores? No, hermanos. La soberanía de Dios, su justicia, su autoridad están acá, en juego. Por lo tanto, no esperemos buenos resultados si no establecemos lo que el Señor ha dicho y si no ponemos en práctica el rol de nosotros como padres. No nos queda otra. Ellos tienen que ver ese rol en nosotros, diario, todos los días. Y no solamente vamos a hacer un devocional de 15 minutos. No, hermano, todos los días, a cada momento, señalar, formar. Eso quiere el Señor. Y todos aquellos, tal vez, en este momento, que ya tienen sus hijos formados y son grandes y no están en los caminos del Señor, hermanos, fuerzas. Oren, aporten lo que puedan. Sufran, oren, pidan a Dios y en lo que puedan aconsejen. No desmayen, porque cumplir esta tarea es algo que agrada al Señor. Y eso dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y el griego es empanti, que significa en cada cosa y en todas las cosas en particular. O sea, no hay ninguna limitación. La obediencia debe ser completa y absoluta, sin excepciones ni limitaciones. Y lo mismo que dice el verso en Efesios. Porque esto agrada al Señor. Porque esto es templado, dice Dios, es perfecto. Así está perfecto. Y así, hermanos, vamos a la tercera parte, al tercer párrafo, de esta frase, de este texto. Y dice: en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Hadama Eloneika Notenla es las palabras en hebreo, que es la tierra como el suelo que estás habitando. ¿Sí? Todos acá o alquilan o tienen sus propias moradas, tanto hijos como padres. Bueno, eso que tienes hoy, que todos los días te acuestas en ese suelo, es de Dios.
Entonces Dios establece sus principios sobre su propia morada, como usted sobre su casa, o alguien va a su casa y hace lo que él quiere. No, en mi casa mando yo, decimos nosotros. El Señor también dice lo mismo. ¿Quieres habitarte el suelo? ¿Quieres disfrutar esos días? Que sean beneficiosos, que sean largos, que sean lindos. Bueno, yo puse la regla. Soy el soberano Dios. Entonces, aquí dice que sean prolongados. Bien, eso depende de su providencia. Como decíamos, pueden ser días cortos, pueden ser días largos, pero el Señor tiene esa soberanía sobre la tierra y aún más sobre nuestra vida. O sea, no solamente Él, como nosotros, podíamos sacar a alguien de nuestra casa. Sino inclusive Dios dice, bueno, te quito la vida. También soy dueño tuyo. ¿Sí? Esta es la advertencia del Señor. Si lo hacemos, qué bueno, sería espectacular, sería muy lindo. De hecho, ahora vemos una invitación que Dios nos hace. Pero si no lo hacemos, somos juzgados por Dios. Y ahora justamente vamos a esa invitación. La prolongación de los días es también una invitación a vivir en conformidad con la soberanía de Dios. Y esto marca un deleite. Dios te invita a decir, vengan hijos, deleítense en mí siendo honrosos, siendo obedientes a sus padres. Vengan, gusten de esto, van a gustar, se van a deleitar, la vida va a ser buena. No escuchen al mundo, no escuchen a la carne, no escuchen a Satanás. Escúchenme a mí, como dice la palabra, ¿no? Entonces el obedecer y honrar permite experimentar la paz y benevolencia, porque estamos viviendo conforme a la voluntad de aquel que es verdadero dueño de todo lo que nos rodea. Entonces, acá el énfasis es nuevamente el deleite. Si nosotros nos deleitamos cumpliendo este mandamiento, entonces nuestros días van a ser largos. ¿Cómo es posible que algunas personas, y me pregunto acá, tengan más deleite en cuidar un perro que en llamar a sus padres? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que hay personas que arman casitas para animales en la calle y dan hasta lo que no tienen para comprarle? Ay, el perrito está ahí, pobrecito, lo arropo, le hago la casita, saco de donde no tengo para darle de comer. Y no digo que eso esté mal, pero ¿y tus padres? ¿Lo has llamado? ¿Le has preguntado cómo están? ¿Te has preocupado por sus sentimientos? ¿Le has agradecido alguna vez todas las cosas que han hecho por ti? ¿Le has cortado las uñas de los pies? ¿Le has cocinado? ¿Le has hecho un masaje? Entonces, si reconocemos que la tierra le pertenece a Dios, entonces la única forma de disfrutar plenamente esta vida es obedecerla. Acá voy a dar pequeñas aplicaciones. Y dice la primera, cuidarlos en la vejez. Debemos, como dice el verbo, caber, asegurarnos que los padres sean cuidados y apoyados en su vejez. Esto puede incluir cuidado físico, emocional y financiero, especialmente cuando ellos ya no puedan valerse por sí mismos. Hay un texto en 1 Timoteo 5:4, se lo leo yo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto, otra vez, lo vuelvo a decir, es bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? Otra cosa, evitar la humillación. Honrar a los padres también implica evitar cualquier acción que los avergüence y los humille. Yo no puedo creer que hay videos en YouTube hechos por niños que son youtubers o adolescentes que son youtubers que se burlan del padre o de la madre, que lo tienen como, papá, vení. Y el padre simula ser algo así como alguien no cuerdo y exponen esa realidad ante millones de personas que pueden ver ese video.
No saben el mal que genera eso, no saben el terrible mal para la sociedad. Y después todos nos preguntamos, ¿y de dónde sale? Nosotros tenemos la verdad y sabemos de dónde sale. Sabemos qué podemos hacer para que eso no pase. Ellos tal vez no. Aún así serán juzgados por Dios. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que somos depravados. Y como indica este mandamiento, sabemos que le debemos honra a nuestro padre, a nuestra madre. Hay personas que se deleitan inclusive en hacerle bromas pesadas a los padres. Inclusive hay personas que han llegado a despreciar, a decirles que es inclusive una palabra de maldición, ¿no? ¿Qué sabés, mamá? Mi mamá es una tonta. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y qué increíble, porque no habla nada del padre, porque la madre es siempre la que está orgullosa del hijo. El hijo es un desastre, pero la madre siempre, no, pero mi hijo siempre tiene algo bueno por ahí. Pero acá inclusive va a deshonrar a su madre, va a avergonzarla. ¿Por qué? Porque es consentido, porque no se lo disciplina. Otra vez, y de nuevo, como el vagabundo al rico, estamos despreciando esa autoridad que Dios providencialmente y justamente ha otorgado a nuestros padres. Dice el Proverbio 17:15, el hijo necio es pesadumbre de su padre. ¡Wow! ¿Cómo puedo hacer para que el tanto amor se revierta y ya sea pesadumbre? Ya viene mi hijo a cerrar la puerta. No, por favor. ¡Wow! Es increíble. Y amargura a la que lo dio a luz. Amargura. No felicidad. No gratitud. Eso es lo que debemos evitar. Si tú conoces el mandamiento, que ahora lo conoces y lo sabes, y como la advertencia que en la ilustración el rico le hizo al vagabundo, si de aquí en más no haces esto, no esperes mejores resultados de tus hijos. Y hijos no esperen cosas buenas en su vida. No maldecir, Proverbios 20:20. El que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Este texto pongan mucha atención. También lo he estudiado. Y los teólogos dicen que aquellos que no obedecen a sus padres, su camino empieza a tornarse para la oscuridad. Dios es como que le apaga. Dice, bueno, se va a revelar el plan divino que no era salvo. Empiezan a tornarse en ese camino que los conduce directamente al lago de fuego. Sé que es fuerte lo que digo, pero es así, hermanos. Es la palabra del Señor. No podemos pintar y enmascarar una verdad que no existe. Esta verdad es cierta. Esta verdad es cierta. Esta verdad es templada. Esta verdad es conforme a la justicia del carácter de nuestro Señor. Desprecio en actitudes. Hablar mal de nuestros padres o criticarlos en privado. ¿Qué tal con ello? Que Dios nos perdone. ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestros padres mal con alguien? Pero mi papá a veces. No digo que no se pueda orar, pero hermano, haga lo que dice Mateo 18:15. Si su papá comete algo que no está bien, vaya con todo respeto, con mucho amor, con mucha paciencia, entendiendo la autoridad que Dios le ha dado a su padre y a su madre. Dígale, papá, como exhortación, tal vez considere que sería bueno que esto cambie. ¿Sí? Considere. No lo reprenda. No le diga, diga, papá, por favor, podría considerar esto. Tal vez esto no está bien bíblicamente. Tal vez esto debería usted cambiarlo. ¿Sí? A menos que sea algo grave, obviamente. Usted va a ir ya con firmeza. Pero si no, vaya suave y dígaselo. Pero no critique a su padre en privado. Porque esto es maldad. Esto es romper el 9º mandamiento. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, dice Proverbios 30:17, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Otra vez, el ojo que escarnece al padre.
no es necesario decir una palabra, con un gesto. Con un gesto rompemos un mandamiento y el Señor se enoja, como se ha enojado con Israel, como ha juzgado a Israel. Entonces, estas cosas que parecen desapercibidas porque el mundo no quiere intervenir en los hijos. El mundo dice, no, déjenlo como está, déjenlo, abran las puertas de su corazón. Y hay un cantante muy famoso de música infantil que dice en una de sus letras, sé lo que quiera hacer, sé lo que quiera hacer, abre tu corazón, no pongas restricciones. Lo dice con otras palabras, obviamente, pero dice, sé lo que quieras hacer, sé lo que tú quieras hacer. ¡Wow! Esas palabras en los hijos, ¡wow! Autonomía. Pero ¿qué hay en el corazón de tu hijo? Desde que nace, maldad. Y va a haber más maldad. Entonces nosotros no, cerramos ese corazón, empezamos a discipular, no desmayamos, seguimos, porque conocemos la realidad y el peligro que significa vivir en este mundo con la naturaleza que reside en todo ser humano y en todo el que nace de mujer. La pregunta que tengo para hacerte es, ¿sientes que tus días han sido alargados en la tierra? ¿Has disfrutado la estadía en la tierra con quienes Dios te ha dado providencialmente para que ames, para que respetes? Como padre, has instruido a tus hijos. ¿Puedes asegurar que tus hijos no van a repetir lo mismo, sus nietos con ellos? ¿Has hecho lo necesario para eso? ¿Podrías decir que estimaste la voluntad de Dios, la autoridad de Dios sobre tu vida, haciendo esto con tus padres? ¿Puedes decir que nunca te has revelado la voluntad de Dios? Ahora, ¿hemos honrado el plan de Dios y su decreto también, entendiendo estas cosas? Y acá la respuesta es esto: nunca pongamos en balanza un mandamiento con un aprecio humano hacia el Hijo. No, hermanos. El mandamiento es primario, porque viene de Dios, porque está templado a su justicia, porque es absoluta e imperativamente y perfectamente justo. Querido amigo, si alguna vez sientes que has deshonrado a tus padres, yo creo que todos hemos deshonrado a nuestros padres. Hoy has llegado aquí como el vagabundo. Hoy hay un rico, y ese rico es nuestro Señor, que es mucho más que eso, que ha dado su vida para salvarte, para cambiar tu naturaleza, para que de aquí en más vivas honrando a Dios, honrando a quienes Él ha puesto por autoridad sobre ti. No deseches eso. Arrepiéntete de todo corazón por este mandamiento y por todos los demás. Pide perdón a tus padres. Pide perdón a tus padres. Y el Señor no solamente te va a perdonar, te va a dar salvación, va a regenerar tu corazón. Y tu vida de aquí en más, ahora ha pasado como un soplo y ha sido algo infútil, que ha sido algo sin fruto, ha sido algo tal vez vano, hoy va a cobrar sentido. De aquí en más, sea que tengas mucho, sea que tengas poco, sea que estés enfermo, sea que estés sano, tu vida va a ser diferente. Y para nosotros, hermanos de Comunidad de la Gracia, nosotros entendemos y debemos entender esto. Si no lo hemos entendido hasta el día de hoy, espero, hermanos, con todo mi corazón, que hoy entiendan la profundidad de este mandamiento. No sirve ser un oidor y nada más, porque eso no trae beneficios. Por más que tengamos el cartel, es miembro de Comunidad de la Gracia, con cartel y todo. Si no obedecemos su palabra y si no damos ejemplo como miembros, estamos en el lago de fuego con el diablo. Corto y sencillo. Nuestra vida debe dar frutos en cada uno de los mandamientos. Nuestra vida debe dar frutos, porque conocemos la verdad. Si conocemos la verdad, entonces accionemos.
Se supone que el Espíritu nos ha dotado. Cuando nos ha salvado, nos ha dotado para cumplir su voluntad, para anhelarla, pero también fuerza para cumplirla. Amados, les exhorto, como me exhorté yo mismo, a que cumplamos su voluntad en todo aspecto. Pónganse de pie, amados hermanos.